when dealing with the book of Revelation, Al tratarse del libro del Apocalipsis, algo que despierta el interés de muchas personas es saber quiénes son los dos testigos del Apocalipsis en el capítulo 11. Ahora, si estás viendo este video creyendo que voy a decirte quiénes son, yo nunca haría tal cosa, porque la Biblia no revela quiénes son. La Biblia dice a quién se parecen, pero no nos dice quiénes son. No revela su identidad. Solo nos dice que son fieles, que sirven a Dios, que profetizan, dan testimonio, y hay algo que puede ser muy sorprendente. Para encontrarlo, toma tu Biblia y vamos a buscar ese pasaje, libro de Apocalipsis, capítulo 11. Sabemos una cosa, sabemos que la ciudad de Jerusalén será pisoteada por las naciones, y nos referimos a las naciones lideradas por el Anticristo. Y será pisoteada durante 42 meses. Eso equivale a 3 años y medio o 1260 días. Y luego vemos que algo va a cambiar. Y es que comenzará a derramarse la ira de Dios. Es en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel que la ira de Dios comienza a derramarse sobre el mundo. Yo diría que el ministerio, la obra, la profecía de estos dos testigos va a ocurrir durante el tiempo de la ira de Dios. Y lo que vamos a ver es que estos dos testigos son fieles y, sin embargo, son odiados por el mundo. Esto nos revela algo, y es que, en términos generales, al mundo no le gusta la profecía. Es tan decepcionante que uno de los lugares de donde menos se esperaría que vinieran los sermones hoy en día sea de los profetas. Esto es un gran error. Deberíamos centrarnos en los profetas porque la revelación de los profetas nos dice qué hacer para que seamos hallados fieles en los últimos días. Iniciemos Apocalipsis 11 y vamos a empezar con el verso 3. Literalmente dice, y yo daré mis dos testigos. Esto muestra un carácter hebraico, porque en hebreo podemos usar la palabra noten, dar, en el sentido de poner o colocar. Así que esto se entendería mejor así. Yo pondré mis dos testigos, los pondré en el lugar, los asignaré a este ministerio. Y dice, y ellos profetizarán por 1260 días, y están vestidos de cilicio. Yo sugeriría que el cilicio se refiere a arrepentimiento, que ellos están llamando al mundo a que se arrepienta, pero el mundo no querrá arrepentirse. Y cuando vemos ese tiempo de los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, Dios está llamando a la gente a arrepentirse, pero ellos no lo hacen. Ellos se niegan a apartarse de su perversidad. No se comprometen con la verdad ni la justicia, sino con sus propios comportamientos idólatras, malvados y perversos. Y es por eso que estos profetas, que son fieles a Dios, serán rechazados por el mundo. Bien, de nuevo, vemos que profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Verso 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros. Lo que esto nos dice está en relación con una profecía del libro de Zacarías y busca simplemente decirle al lector que ellos han sido ungidos por Dios. Y ellos manifiestan, su profecía manifiesta iluminación. Ellos dan luz y verdad a las naciones, al mundo. Pero nuevamente, a pesar de ser ungidos por Dios, a pesar de ser instrumentos de revelación, de iluminación de la verdad de Dios,
vamos a ver que los rechazarán. Y aquí vemos algo muy importante. Dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Ellos están delante del Dios de la tierra, de pie. Eso demuestra su unción, que ellos han sido designados por Dios para este propósito de profetizar. Y una vez más, van a ser rechazados. Vamos al verso 5. Y si alguien a ellos deseara actuar injustamente, esto se puede interpretar como dañar, tratar de mala manera, pero es literalmente el concepto de tratar de forma injusta o incorrecta, es decir, en contra de la voluntad de Dios. Vamos de nuevo. Si alguien contra ellos deseara comportarse injustamente, fuego saldrá de la boca de ellos y consumirá o devorará a sus enemigos. Y si alguien deseara, una vez más, ser injusto o incorrecto con ellos, en este caso es necesario que él, es decir, ese que es malo o injusto, es necesario que él sea ejecutado. Verso 6. Estos tienen autoridad. No nos referimos a uno o al otro, sino que hablamos de los dos. Estos tienen autoridad de cerrar los cielos para que no llueva en los días de su profecía. Así que, cuando ellos profeticen, esos días no caerá la lluvia. Ahora bien, ya sabemos que están llamando a la gente a arrepentirse. La gente del mundo está en una condición de rebeldía, maldad, desobediencia. Y debido a eso, cuando en la Escritura dice que no caerá la lluvia, significa que Dios no dará su bendición. El mundo no está en una condición espiritual que permita que Dios los bendiga. Se comportan de manera injusta e incorrecta. Como sabemos, están muy inmersos en el pecado. Así que Dios no da su bendición. Ellos dos van a cerrar los cielos. Tienen esa autoridad. Esto nos hace pensar en Elías. Elías profetizaba cuando Israel estaba inmersa espiritualmente en el pecado, en una gran desobediencia, en gran corrupción espiritual. Y él llamó al pueblo a arrepentirse, y durante esos días no llovió. Él cerró los cielos, por supuesto, Dios le había ordenado hacerlo. Y también nos dice que no solo no lloverá durante esos días de su profecía, sino que también dice, y ellos tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre. Esto es importante porque nos lleva a recordar a Moisés. Moisés significa un cambio. Vemos que Moisés no solo tenía el poder de convertir el agua en sangre, sino que vean otra cosa, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quisieran. Así que estos dos testigos cierran los cielos como Elías y también tienen el poder de convertir el agua en sangre y también de herir la tierra tantas veces como quisieran con plagas. ¿Recuerdan? Durante la obra de Moisés hubo esas 10 plagas que azotaron a Egipto. Y este es el asunto importante. Todo esto eran preparativos para la redención de Israel. Y eso es lo que está anunciando ahora. De la misma manera que Elías, ese profeta de Dios, fue llamado para que pudiera ocurrir un cambio en el pueblo, y lo hizo cuando les dijo, no pueden ser bendecidos por Dios en esta condición espiritual. ¿Por qué? Porque cayeron en idolatría, se servían a sí mismos y seguían a ídolos, en lugar de servirle a Dios y seguir la verdad. Moisés anuncia una redención por venir, y esto es lo que el pueblo de Dios debería esperar también en los últimos días. Así que
tienen la autoridad de herir la tierra con toda plaga, tantas veces como ellos quieran. Verso 7. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, ¿qué sucederá? Solo cuando ellos hayan acabado, vemos que pasa algo. Luego habla aquí de una bestia, y se trata de ese imperio malvado, el imperio del anticristo. Esa bestia que surge del abismo hará algo, hará guerra contra ellos. Y aquí viene lo sorprendente. Y los vencerá, saldrá victorioso sobre ellos. Esto es importante porque en la mayoría de las historias queremos que los buenos resulten victoriosos, que derroten a sus enemigos, pero esto no sucederá en este mundo. Más bien los buenos serán derrotados, van a ser vencidos. Ellos no van a experimentar la victoria en el corto plazo. Ellos van a ir a la batalla y la perderán. Seguimos leyendo. No solo van a ser derrotados, sino que también dice que esa bestia, ese imperio, los matará. Verso 8. Y sus cuerpos sobre las calles de esa gran ciudad. ¿Qué ciudad? La cual es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. Uno pensaría en Sodoma y Gomorra, pero aquí dice Sodoma y Egipto. Ahora bien, Sodoma se refiere a un gran pecado, una abominación, y Egipto se refiere al mundo. Y aunque él llama a esta gran ciudad Sodoma y Egipto, sabemos que estamos hablando de Jerusalén. ¿Por qué? Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Él fue crucificado en Jerusalén, así que eso describe la condición deplorable y pecaminosa de la ciudad santa de Jerusalén. Pero aún así, del mismo modo que Israel, según escritos judíos, Israel y Egipto habían caído espiritualmente en una gran corrupción moral, perversidad a nivel espiritual, muy alejados de Dios, casi hasta el punto de ser reprobados. Pero entonces, en el último momento, Dios los redimió. Y eso es lo que Dios hará con los hijos de Israel en los últimos días. Principalmente, esto no es para los creyentes. Cuando estos dos testigos hablen, el rapto ya habrá sucedido. Les he comentado que la ira de Dios será derramada en medio de su testimonio. ¿Cómo sabemos eso? Porque no hay bendición, no llueve. Vemos que estarán sucediendo plagas a través de esos dos testigos. Entonces dice aquí, y sus cuerpos sobre las calles de esa gran ciudad que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9. Y los que provenían del pueblo, de las tribus, y de las lenguas y las naciones, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio. Yo sugeriría que esos 3 días y medio son simbólicos, equivalentes a 3 años y medio. Cuando el cuerpo de creyentes sea perseguido, pues el imperio del anticristo hará guerra contra ellos. Y como dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, al referirse a esa bestia que emerge del mar, que hará la guerra contra los santos y los vencerá, esto es lo que dice. Así que es algo similar. ¿Cuál es el propósito de esto? Yo creo que es para enseñarle a Israel eso que ellos verían con respecto a los creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia siendo perseguida, viendo cómo los matan. Pero sabemos algo. Al final de ese tiempo, cuando Dios diga, ya basta, ocurrirá esa esperanza bendita, ese rapto, y vamos a ver lo que les pasa a los dos testigos, que es muy similar a lo que había pasado con el cuerpo de creyentes. Volvamos al verso 9. Y los que provenían del pueblo, de las tribus, de las lenguas
y de las naciones verán a los cadáveres de ellos, los cuerpos, por 3 días y medio. Y esos cuerpos no se permitirá que sean enterrados en una tumba. ¿Qué es eso? Negar la sepultura es un acto en el que se trata al otro de manera vergonzosa. El mundo querrá avergonzar y despreciar a estos hombres de Dios, estos profetas fieles, estos 2 testigos que Dios va a ungir y a enviar a este mundo. En lugar de escuchar la verdad, el mundo va a rechazar la verdad. El mundo despreciará y avergonzará a aquello que es verdadero para Dios. Verso 10. En el verso 10 nos encontramos con algo que vemos frecuentemente, y eso se refiere a aquellos que residen en la tierra. Comúnmente en el libro de Apocalipsis se habla de los residentes de la tierra y los residentes del cielo. No tiene nada que ver con el lugar donde están físicamente, sino que tiene que ver con su compromiso, su ciudadanía, si pertenecen al mundo o si pertenecen al reino. Así que los que pertenecen al mundo, los que no tienen relación de pacto con Dios, esos son, como dice aquí, los residentes de la tierra. Veamos el verso 10. Y los que residen en la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros. Esto es lo opuesto a lo que deberíamos ver. Ellos deberían estar de luto por la muerte de esos 2 hombres fieles, de esos testigos santos, de estos profetas. ¿Pero qué es lo que hacen? Eso de dar regalos los unos a los otros, ¿a qué nos recuerda? Eso mismo, Purim, eso que está escrito en el libro de Esther. Lo que se habla en el libro de Esther acerca de la victoria del pueblo de Dios. Se envían regalos unos a otros. Aquí es lo opuesto. Es por la presunta derrota de estos 2 testigos, los testigos de Dios, sus profetas, que ellos se envían regalos unos a otros. Eso es justo lo que no se debe hacer según los principios de la verdad bíblica. Así que ellos enviarán regalos los unos a los otros y se gozarán y se alegrarán. Veamos ahora el final del verso 10. Porque estos 2 profetas, ¿qué hacían? Decían la verdad, pero ¿qué pensaba el mundo de eso? Estos 2 profetas atormentaban, ¿a quién? A los que residen en la tierra. Eso solo nos revela que los que pertenecen al mundo van a odiar la profecía. Verso 11. Y después de estos 3 días y medio, ¿qué pasará? El Espíritu viviente enviado de Dios entrará en ellos, y ellos se levantarán sobre sus pies. Y cuando eso pase, cuando el Espíritu de vida regrese a ellos, ellos se pondrán de pie, y en ese momento, dice aquí, un gran temor les sobrevendrá a quienes los vean. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban aquí. Ellos oyeron y presenciaron una voz del cielo hablarle a estos 2 testigos que fueron asesinados, que fueron avergonzados, a quienes se les negó la sepultura, tendidos en las calles de Jerusalén por 3 días y medio, en deshonra. Pero tras ese lapso de tiempo, dice aquí que el Espíritu viviente de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y entonces oyeron una voz del cielo diciendo: suban aquí. Y subieron a los cielos en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en esa hora sucedió un gran terremoto. Bíblicamente hablando, un terremoto es un propósito. Cada terremoto en la Biblia tiene una relevancia mundial. Es para todo el mundo. Lo que sucedió
no era solo para ciertas personas, sino para todas las personas. Ellos presenciaron una resurrección. Esto es importante porque siempre que se menciona o se insinúa el término resurrección, ¿qué nos viene a la mente? El reino. He enseñado eso muchísimas veces en varios de nuestros estudios. Ellos fueron vencidos en el mundo natural, en sus cuerpos. ¿Y qué? No les den tanta importancia a sus cuerpos, a sus vidas. Denle importancia a la obediencia, a cumplir los objetivos, los propósitos de Dios. Si mueres, ¿qué importa? Si te odian, ¿qué importa? Si el mundo te deshonra y te desprecia, ¿qué importa? Al final Dios va a hablarte y su espíritu, el espíritu mismo de vida, entrará en ti. Te pondrás de pie y te llamará para que vayas al cielo. Eso es lo que dice aquí. Y todos los enemigos van a presenciarlo. Volvamos a la mitad del verso 12. Y los enemigos los verán. Y en esa hora hubo un gran terremoto. Y 1/10 parte de la ciudad cayó. Un énfasis en el juicio. Se ve entonces el juicio cuando ellos subían. En esa misma hora en que ellos subían hubo esa relevancia, esa insinuación del juicio de Dios. Ahora pasemos a la segunda parte del verso 13. Dice, y murieron en ese terremoto los nombres de los hombres, es decir, la identidad de 7,000 hombres, y el resto de ellos estaban espantados, se asustaron y dieron gloria al Dios del cielo. Yo diría que aquellos que vieron eso, los que dieron gloria a Dios, son hijos de Israel. Esto mayormente, aun cuando los testigos les hablaron a todos, pero ¿desde dónde hablaban? No tenemos que adivinar. Dice claramente que era en Jerusalén. Eran los profetas del Dios de Israel y le hablaban principalmente a Israel. Ellos fueron los que presenciaron esto y le dieron gloria a Dios. Ellos fueron cambiados por la profecía. Y quiero cerrar con esta última cosa. Es la profecía lo que puede traer grandes cambios a tu vida. Estudia la profecía. No es por casualidad que Dios usara 2 testigos que eran profetas de Él. No importa cuál es su identidad, si Dios hubiera querido que lo supiéramos, nos lo habría revelado. Pero lo que sí nos dice es que su pueblo estaba en un estado de corrupción espiritual. Ellos reflejaban al mundo en lugar de reflejar la verdad de Dios. Pero con la revelación profética habrá un cambio en el pueblo verdadero de Dios. Ellos oirán la profecía y van a arrepentirse. Ellos van a darle la gloria a Dios. Eso es lo que esos 2 testigos le traerán a los hijos de Israel. Y cierro con eso. Hasta una próxima ocasión. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.
I'm a guy scared.